Dicho eso, ahora sí nos vamos para la asamblea. Queremos hacer una suerte de evaluación corta sobre el tiempo también corto de esta nueva asamblea, ¿no? Un poco más de un mes. Se han mencionado que por lo menos 5 leyes han sido aprobadas. Hay este acuerdo de gobernabilidad que todavía da un poco de incertidumbre. Fue claro el acuerdo para la selección de autoridades, para la distribución de las comisiones, incluso para cierta agenda, pero ya ahora no nos queda tan claro. A ratos hay divisiones, hay distancias, en fin, y también el tema de las leyes aprobadas, ¿no? Hemos invitado, decíamos, a Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo, que hace un trabajo permanente de seguimiento a lo que sucede en la Asamblea. Así que gracias por atendernos, Roger. Un detalle tal vez importante que ya he leído sobre el particular tiene que ver con que esta nueva Asamblea se ha preocupado, digamos, de dar seguimiento a las leyes que estaban pendientes, que habían sido tratadas, que habían quedado archivadas. Por ejemplo, hablamos el otro día con un doctor a propósito de la ley de salud mental, que decíamos 10 años en archivo, y entonces evidentemente son cosas positivas, ¿no? No sé si por ahí podríamos empezar. Se está tratando de desahogar de todo lo que estaba represado. Roger, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación y pues un gusto estar por acá. Efectivamente, desde el punto de vista del trámite legislativo, se ve que la Asamblea Nacional tiene la voluntad de ir despachando pendientes que han estado por años en la gaveta del presidente de la legislatura o en alguna comisión, Ujú. pero desafortunadamente aún queda mucho por hacer. Entiéndase, por ejemplo, el Código de la Niñez y Adolescencia, que al igual que el tema de salud ya está más de 10 años tramitándose. Incluso se creó una comisión especializada permanente para tramitar estas reformas y aún no tenemos Código de la Niñez. En materia de reformas al Sistema Nacional de Contratación Pública, también hay un pendiente ya durante varios años que busca evitar o al menos promover una lucha contra la corrupción en esa materia. Hay un proyecto de ley incluso de fijación de límites territoriales que se presentó hace más de 10 años por el expresidente Rafael Correa, que buscaba justamente determinar los límites territoriales del Ecuador ya en una ley. Y eso tampoco se ha tramitado y es una normativa importante en materia de distribución de recursos a los GATS y demás. Y así podemos hablar de un sinnúmero de normativas que están pendientes. A nosotros nos preocupa, además de estos pendientes que pudiesen haber, es que el 16 de enero del 2024 se cumplen los 60 días plazo que otorga el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que el presidente de la Asamblea presente una agenda parlamentaria. Estamos Mm, trabajando hoy en día sin una agenda parlamentaria, es decir, difícilmente usted y yo, Andrés, podemos hacer una evaluación más objetiva del trabajo de la Asamblea comprendo. Nacional frente a la ausencia de una agenda programática, que lo establece la ley. Ojo, que no estamos pidiendo nosotros porque lo queremos, Ujú. sino porque así lo establece la normativa. Es más o menos como el plan Fénix que ha mencionado el presidente Noboa, que dice que ya se está implementando, pero no sabemos ni siquiera los indicadores. Y ahí yo también hago una reflexión al respecto de que, ok, si es que es información reservada por temas de seguridad, Ujú. pueden clasificarlo de esta manera y que eso quede ya registrado en las páginas web de manera reservada y luego después de 2, 3 años podemos evaluar. Mm. Pero eso no se está dando. Entonces, estamos desde la sociedad civil preocupados porque no podemos hacer control social ante la falta de una agenda parlamentaria y un plan de seguridad por parte del Ejecutivo, por ejemplo. Ok, entonces hemos hablado sobre esta agenda que tiene relación con las leyes y aquella otra función ineludible de los asambleístas que tiene que ver con la fiscalización. ¿Cuál es tu evaluación? Porque la crítica permanente en estos últimos días ha sido este afán desesperado por ir sacando del camino a varios casos para llegar a la fiscal. ¿Eso será parte de ese bendito pacto? Bueno, hemos visto, como bien señalas, Andrés, que todo conducía a que se pisó a fondo el acelerador para llegar a la fiscal. Mm, Pero después de los hechos de las últimas horas, eso cambió. claro. Ayer el Pleno de la Asamblea Nacional se reunió y sorprendentemente para dar paso al trámite de dos procesos que quizá ya no son pertinentes. Entiéndase, uno en contra de Esteban Bernal y otro en contra de vocales del Consejo de la Judicatura.
habiendo ya un nuevo proceso en contra de la judicatura que podría ser más pertinente. Mm. Esto se debe a que posiblemente temporalmente ya el Pleno de la Legislatura considera que la fiscal no va primero, sino que hay que esperar que la fiscal haga su trabajo para después más o menos de 10 meses iniciar su proceso. Ojo, hay que decirlo con claridad, la fiscal ya está con una acusación constitucional, es decir, ella ya va a pasar una fase de interpelación. Distinto hubiese sido que el Consejo de Administración Legislativa, por ejemplo, archive Claro. de un plumazo, digamos, este proceso y no lo procese, sino que pues la fiscal va sí o sí a ser interpelada. Pero, Ahora perdón que bien, te interrumpa ahí, pero luego del pronunciamiento de la Asamblea de recibir mayoritariamente respaldo al trabajo de ella, parecería que se puede presumir que no tendría mayor historia una iniciativa para censurarla, ¿no? bueno, hemos visto en los últimos años que las resoluciones de la Asamblea Nacional no tienen ningún efecto jurídico, Ah, muchas no. veces son un saludo a la bandera. Yo creo que todo se va a ver en las etapas pertinentes del proceso de juicio político. ¿A cuáles me refiero? Por ejemplo, cuando la comisión presidida por Pamela Aguirre decida abocar conocimiento para proceder a sustanciar la causa de la fiscal, se va a necesitar votos. Y ahí se va a ver, por ejemplo, cómo van a votar organizaciones políticas distintas al correísmo. Es lo mismo que ocurrió en el CAL. Ahí se vio, por ejemplo, la posición, yo diría que bastante neutral del PSC al no votar en contra de la calificación de un proceso a la fiscal. Se va a ver en la comisión cuando va con conocimiento y sobre todo cuando apruebe el informe que va a recomendar el archivo o la recomendación de censura y destitución de la fiscal. Ahí sí los votos ya son pues objetivos, son Mm. evidentes, ya se ve una intención, pero una resolución de 74 votos yo creo que no es un indicador al respecto de lo que podría suceder de aquí en 10 meses, ¿no? En definitiva, ¿crees que hay claridad o no en términos de lo que va a ser el trabajo de la Asamblea? Es decir, como tú decías, hasta el 14 de enero tienen para presentar esta agenda legislativa. De momento, entonces, no hay claridad. Un poco el señor Cronfrey amanece y dice, bueno, hoy día la agenda voy a poner esto, más o menos así. Sí, desafortunadamente está sucediendo de esa manera. Las reformas a la ley de la función legislativa en 2020 buscaban un poco brindar seguridad jurídica y política al país al respecto de que todo el mundo pueda conocer qué leyes se van a tramitar en la Asamblea Nacional. Ahora ya eso pues no se puede conocer porque aún no se aprueba una agenda parlamentaria. Es positivo, sí, que el presidente lidere una legislatura y ponga los temas más urgentes en el Pleno, pero te digo, Andrés, por ejemplo, los ecuatorianos no sabemos cuándo se van a tramitar en segundo debate las reformas parciales de la Constitución que buscan el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Mm. Eso, digamos, se va quedando de lado, pero al existir una agenda parlamentaria, eso se evalúa semestralmente y quizá podríamos estar diciendo hoy en día, ok, pasaron 2 meses, ustedes dijeron que van a tramitar estas reformas, y se ha realizado. Ujú. Entonces, no hay mucha claridad al respecto de qué es lo que va a hacer la Asamblea Nacional en los próximos meses, pero pues aún tienen la oportunidad de enmendar esta situación y quizá dar mayor transparencia a la ciudadanía. Cuando hablamos de agenda parlamentaria, uno presume que debería ser una agenda país, porque ellos están eso, para beneficiar al Ecuador, pero vemos que finalmente se reduce a una agenda partidista, de coyuntura, con intereses muy claros, definidos, ¿no? Entonces ahí están las prioridades que uno dice, nuevamente la Asamblea hace exactamente lo mismo que critica a la gente. Sí, esto lo podemos ver en datos. Como conoces, el Observatorio Legislativo trata de recopilar datos para poder dar una Ujú. opinión más o menos objetiva de las cosas. Y ahí revisemos, por ejemplo, la agenda parlamentaria de Guadalupe Llori. A pesar de que se aprobó una agenda parlamentaria, esta se cumplió en 40%, es decir, el 60% de la agenda de Guadalupe Llori que se llamó Minga por el Ecuador, pues quedó pendiente. Y esto denota que no hubo una conexión entre la agenda ciudadana y la agenda parlamentaria. ¿A Hmm. qué me refiero? Que las demandas de la ciudadanía más urgentes en ese momento, como lo eran el tema de empleo, pues no se procesaron en la agenda de Guadalupe Llori. Luego vino la agenda de Virgilio Saquicela, que se llamó del diálogo a los hechos, la cual sí tuvo un cumplimiento mayor, alrededor del 70%, pero igual dejó un pendiente del 30%. Y ahora pues no podemos dar un porcentaje al respecto de la agenda de Henry Kronfle porque no se ha presentado, pero esperamos que esta agenda
tenga de alguna manera retroalimentación ciudadana, es decir, que la gente acuda a la Asamblea Nacional por vía presencial o virtual a decir, ok, presidente, desde el sector salud, desde el sector de las exportaciones, sector minero, turístico, nosotros quisiéramos que avancemos en estas leyes. Y ahí voy a dar un punto adicional, Andrés, que nunca se suele tratar al respecto de las obligaciones de la legislatura, y es que la Asamblea Nacional, en materia de fiscalización, no solo debe enjuiciar políticamente a los funcionarios. Estamos en una suerte de que pasa algo en alguna materia y no se pide información, no se llama a comparecer, sino que directamente vamos a los juicios políticos. Y voy a dar un caso puntual. ¿Qué pasa con todos los reglamentos que eran necesarios para las leyes que aprobaron anteriores legislaturas y que aún no existen en el país Mm, y que esta asamblea no está fiscalizando? Por ejemplo, el reglamento de la ley de transparencia, reglamentos a normativas de seguridad, reglamentos e incluso políticas públicas y presupuestos para leyes que buscan eliminar o al menos reducir la violencia contra la mujer. Ese rol de la legislatura también es importante porque ayuda a completar el círculo de la ley, que es la reglamentación y la política pública que va detrás. La ejecución presupuestaria, por ejemplo, es otra de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional al mm. respecto de ver si los ministerios están ejecutando el presupuesto que se les ha asignado. Entonces, más allá de los juicios políticos, creo que es hora que la Asamblea Nacional se haga responsable de sus competencias de fiscalización, más allá de las acusaciones constitucionales en contra de funcionarios. Hay un elemento que quisiera contrastar contigo, que tal vez tengas elementos para decir si es o no real, porque a veces en redes se critica mucho, por ejemplo, la asistencia de los asambleístas. Dicen, pero es que la asamblea solo trabaja de martes a jueves, porque los lunes y los viernes la gente se va a territorio, la gente viaja y por lo tanto o no hay actividad o hay una actividad mucho menor de lo que debería. O sea, normalmente en un trabajo la gente trabaja del lunes pues a viernes y punto, ¿no? ¿Es real que efectivamente disminuye el trabajo los lunes y los viernes? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, los asambleístas están obligados a asistir a las convocatorias del presidente de la legislatura. Aún pues con estas 45 votaciones no podemos dar, por ejemplo, el dato del más faltón de la legislatura, porque aún todos tienen más del 99% de asistencias. Claro. Creo que en un par de meses se puede evaluar eso. Pero si regresamos a ver a periodos anteriores, sí existen bastantes problemáticas. Voy a decir al menos tres de ellas. La primera es que desafortunadamente hay curules vacías. ¿Qué significa esto? Que cuando se va a votar algún tema, pues la curul no tiene a un legislador presente y votando. Ni Es si decir, alterno tampoco. exacto, ni el principal ni el alterno. Los legisladores son humanos también, pueden tener una emergencia médica, Obvio. pueden salir a alguna entrevista y demás, pero ellos tienen la obligación de principalizar a su suplente para que la curul quede vacía, Y todo para que fluye. la curul no quede No vacía, es queda así, decir, claro, y quede fluye. bien. En segundo lugar, hay legisladores, y este es un fenómeno que no podemos contrastar por la falta de transparencia en esta materia. Por poner un símil con el colegio, aquel estudiante que va, dice presente y se fuga, ¿no? Hay legisladores que van, dicen presente a la sesión para que no haya una reducción en su salario, porque ahí sí hay sanciones cuando no se dice presente, Claro. y luego no están para votar, solo van, dice presente y se van. Y en tercer lugar, nosotros hicimos un pedido de información hace algunos años a la legislatura para saber si es que realmente se les está descontando la plata a los legisladores que o se atrasan, porque hay sanciones pecuniarias por atrasarse o por no ir a la Asamblea Nacional. Pues esa información no nos la entregaron y es muy complejo saber si es que existen realmente descuentos para los legisladores que no van. Y, Finalmente, pues no ir significa que la ciudadanía se queda sin representación. y hasta ahora, bueno, usted dice que es poco tiempo, ¿no? Para hacer esa evaluación, pero ustedes evidentemente hacen un registro permanente para poder con cifras claras. ¿Ha habido, digamos, apoyo para esta actividad? Porque también ustedes han mencionado en varias ocasiones que no proporcionan la información que se requiere, se evaden o simplemente no lo hacen. ¿Cómo es la experiencia con esta nueva asamblea? A ver, ahí existen tres retos principalmente. El primero es que ya no es voluntario que la Asamblea Nacional entregue información. Uy, Las ¿por qué reformas a cambió? ¿Qué pasó ahí? se aprobó las reformas a la LOTAIP de 2023. Y Y, Andrés, usted y yo y cualquier ciudadano debe acceder a la totalidad de información de la Asamblea Nacional. Le ajá, pongo un ejemplo que es bastante de avanzada al respecto de legislación comparada en Latinoamérica.
Usted y yo vamos a poder saber, por ejemplo, con quién se reúnen los legisladores en cada reunión que tengan en el ámbito de sus funciones. Ujú. Eso ya debería estar publicado en la página web de la Asamblea Nacional. Los obsequios que ellos reciben en el ámbito de sus funciones. Y ojo que eso también va a estar reglamentado en la Contraloría General del Estado. Claro. Vamos a poder saber todos los procesos de juicio político, las comparecencias, las actas de constatación del quórum, que con usted justamente recordábamos que no se transparenta aquel asambleísta que asiste y que luego pues se va a la hora de Ujú, votar. ujú. Información tan delicada como los conflictos de interés de los legisladores. Van a tener que transparentar las 137 declaraciones de conflictos de interés en las cuales se va a ver la relación societaria, gremial y con funcionarios de alto nivel de todos los legisladores. En el contexto vimos, por ejemplo, que los conflictos de interés son importantes a la hora de tramitar leyes. La reforma tributaria, por ejemplo, va a incluir una disposición para que no se beneficien ni los familiares de los legisladores ni Ujú. el presidente de la República y sus familiares. Entonces, toda esta información debe por ley ya ser transparente, pero nos hemos reunido también con autoridades de la Asamblea Nacional. Es un reto, porque actualmente tienen muy pocos funcionarios como para cumplir la normativa, pero eso no les va a eximir de Ujú, ujú, responsabilidad. ujú. Entonces, estamos frente a una lógica de que la ley sí establece obligaciones de avanzada, pero son difíciles de cumplir, al menos en un contexto tan delicado como el que atraviesa la Asamblea. En alguna de las investigaciones que ustedes hacen sobre el trabajo del legislativo, me pregunto, ¿se considera, no sé, la parte de formación o preparación, cuánto impacta eso en el trabajo? Porque alguien que más o menos tiene una idea, pues creo que el trabajo es más fluido a que tenga un ascensor para que le diga o para que le dé, como dicen popularmente, le dé escribiendo todo. Y hemos tenido episodios en donde la gente lee sin entender porque, en fin, tiene problemas. ¿Cómo se evalúa ese aspecto, Roger? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros en los últimos años tratamos de pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo. ¿Qué hicimos? Por ejemplo, un ejercicio de fact-checking del discurso público parlamentario. Nos pusimos a ver los discursos de todos los legisladores en sesiones controversiales, como por ejemplo en la sesión del aborto, en la sesión en materia de seguridad y demás que se trató hace algún tiempo. Ujú. Y descubrimos con datos que más del 50% de legisladores decían discursos imprecisos o falsos. A veces algunos incluso eran difíciles de contrastar porque decían cosas que nunca habíamos escuchado en la vida. Es decir, en el calor del discurso, pues creo que las ideas fluyen más Claro. rápido y se dice cualquier cosa. Y en ese sentido nos llamó la atención, por ejemplo, que cada despacho gaste más de $15,000 en asesorías, Qué- contando, pues, por supuesto, el sueldo del legislador también, porque un despacho cuesta más o menos eso, ¿no? De 15,000 a $20,000 al mes. Entonces, Wow. que se gaste un dinero considerable, Por digamos, supuesto. pensando en la situación económica del país y que el legislador no está bien asesorado. Y ahí vimos, por ejemplo, una problemática que es grave, y es que se reformó el reglamento del talento humano en la Asamblea Nacional y ahora nos exige título universitario y experiencia a los asesores. Si no puedes acreditar solo experiencia, no tienes que tener título y la experiencia se puede acreditar de cualquier manera. Digamos, un líder barrial de alguna Liga Barrial de Fútbol podría acreditar experiencia para ser asesor de la legislatura. Increíble. Y esto en la calidad, por supuesto, impacta en el discurso, en la presentación de proyectos de ley. Algunos proyectos de ley, Andrés, pues desafortunadamente dejan mucho que desear, presentan proyectos de ley con un artículo que reforma una coma, un punto en determinada ley, y creo que esa no es la idea en una legislatura, ¿no? Increíble. Finalmente, quisiera decir también que nos preocupamos un poco no tanto, digamos, de lo que se entrega del presupuesto general del Estado a la Asamblea Nacional en materia de recursos, que es menos del 1% del presupuesto general del Estado, pero tratamos de ver la calidad, lo cualitativo de este gasto que podría hacer la legislatura. Y ahí, por ejemplo, vimos, Andrés, y recién sacamos un informe al respecto, que durante el periodo de disolución de la Asamblea Nacional, algunos funcionarios cobraron más de $17,000 de salario. Nos llamó mucho la atención que al mes alguien, un funcionario público, pueda ganar $17,000. Y esto está publicado en la sección de transparencia de la Asamblea Nacional. Y ahí, por ejemplo, ya llamamos la atención y vamos a hacer también con la Contraloría General del Estado para ver qué pasó ahí. ¿Por qué no existen controles adecuados para que, por algún motivo que desconocemos, alguien llegue a ganar un salario de este tipo, ¿no? ¿Y quién es ese personaje?
Hay pues algunos nombres, ahora no los tengo a la mano, pero es gente que se quedó en la legislatura ecuatoriana en el periodo de disolución, digamos, administrativos, Ujú. y que de alguna manera por encargos, subrogaciones y demás llegaron a obtener un salario de más de 17.000 dólares. Entonces, corresponde a las autoridades investigar qué pasó ahí y qué es lo que podría seguir ocurriendo en la legislatura ecuatoriana, ¿no? El 17 presidente mil. Trump le ha dicho que va a hacer una depuración, va a institucionalizar procesos, va a recuperar las normas ISO, anticorrupción en la Asamblea, y ojalá esta institución vaya mejorando porque actualmente es bastante débil, ¿no? Pregunta final. Entonces, con todo lo que hemos hablado, la evaluación, podemos decir que tendríamos esperanza de que la situación cambie o que sea diferente a las anteriores administraciones de la Asamblea, o más o menos tiene el mismo perfil. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, desde ese punto de vista, yo soy positivo, creo que la Asamblea Nacional va a ir cambiando, no por voluntad política, Andrés, sino porque las leyes son más estrictas al respecto de lo que debe Ya. hacer la legislatura. Entonces, sí o sí, los ciudadanos debemos estar expectantes y presionar para que esta institución vuelva a ser el primer poder del Estado y sea, al menos tenga una aprobación del más del 10% por parte de la ciudadanía. Bien, muchísimas gracias por esta información que nos has proporcionado sobre el trabajo legislativo en este poco más de mes que tiene la Asamblea Nacional. Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Muchas gracias por haber estado aquí, que tengas buen día. Gracias, Andrés, un buen día también. Hasta luego. Hasta luego.